Hoy es la Sagrada Asamblea de la Fiesta de las Trompetas. A través del sonido de la trompeta, espero que todos los pueblos del mundo se arrepientan y vuelvan al Padre y a la Madre, que son el Espíritu y la Esposa, en esta fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas se remonta a la época de Moisés, hace 3500 años, cuando Dios ordenó a Moisés que subiera al monte Sinaí para recibir las segundas tablas de piedra de los 10 mandamientos. El primer día del sexto mes, según el calendario sagrado, Moisés subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos por segunda vez. Ayunó durante 40 días y bajó con las segundas tablas de piedra de los 10 mandamientos. Ese día era el día de expiación. El 10º día del séptimo mes, según el calendario sagrado, Moisés bajó con la bendición de la gracia de Dios, y los israelitas recibieron el perdón de todos los pecados que habían cometido en el pasado. Dios les ordenó tocar la trompeta el primer día del séptimo mes, según el calendario sagrado, para recordar ese día y hacer los preparativos para el día de expiación. Ese día era la fiesta de las trompetas. Hoy, el primer día del séptimo mes, según el calendario sagrado, se celebra en todo el mundo el culto sagrado de esta fiesta. Por ello, oro una vez más para que, a través de esta fiesta que celebramos hoy, el Padre Celestial y la Madre Celestial derramen la abundante bendición del arrepentimiento y el poder del Espíritu Santo desde el cielo sobre todos los hijos de Sión en todo el mundo, para que podamos conducir al arrepentimiento a todos los pueblos de Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy encontremos las palabras de la verdad sobre la fiesta de las trompetas en Levítico, capítulo 23. Veamos Levítico, capítulo 23, versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Dios instituyó la fiesta de las trompetas para que cada año los israelitas puedan recordar el día en que Moisés bajó con los 10 mandamientos por segunda vez, el 10º día del séptimo mes. Así que tocaron la trompeta del arrepentimiento el primer día del séptimo mes, diciendo a todos los israelitas: dentro de 10 días se os concederá la asombrosa gracia de la redención de Dios. Confesad a Dios todos los pecados y transgresiones que habéis cometido durante el año. Hay muchos tipos de trompetas, y cada sonido de trompeta puede tener un significado diferente. El sonido de la trompeta que se toca en la fiesta de las trompetas tiene el significado de instar a todos los israelitas a arrepentirse. Por lo tanto, es importante que nos arrepintamos, pero debemos esforzarnos para que nuestro sonido de trompeta y nuestro grito lleven a todos los pueblos del mundo al arrepentimiento junto con nosotros para que también puedan volver a Dios. Veamos Mateo capítulo 4. Veamos Mateo capítulo 4, versículo 17. Hoy vamos a ver lo que dice la Biblia sobre el arrepentimiento. En Mateo capítulo 4, versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La razón por la que Jesús instó enérgicamente a los pecadores a arrepentirse es porque el reino de los cielos está muy cerca. Su mensaje implica que si no nos arrepentimos, no podremos entrar en el reino de los cielos. Si no se arrepienten del todo, no podrán entrar en el cielo. Por lo tanto, deben arrepentirse. El mensaje de Jesús también contiene su grito desesperado
de que no poder ir al cielo significa que estaremos destinados a ir al infierno. Por eso dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Cuando reflexionamos sobre la época en que vivimos, todos los desastres profetizados en la Biblia se están vertiendo. Por eso está escrito en Mateo capítulo 4, versículo 17, arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. El reino de los cielos está cada vez más cerca. Dado que el día del juicio de Dios, en el que separa a los que irán al cielo de los que irán al infierno, es inminente, debemos estar más alertas y centrarnos en el arrepentimiento. Veamos Ezequiel capítulo 18, versículo 30. Veamos el capítulo 18, versículo 30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Dios dice, arrepentíos, apartaos de todos vuestros pecados. Apartarnos de todos nuestros pecados es el significado del arrepentimiento. No significa esto que todos debemos volvernos a Dios, obedeciendo sus enseñanzas y apartándonos de todos nuestros pecados cometidos en este mundo y en el cielo. Dios dice, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. De lo contrario, a causa de vuestras obras pecaminosas, estaréis en aflicción por los siglos de los siglos, en el lago de fuego y azufre ardiente. Hermanos, en este momento, todas estas palabras registradas en la Biblia pueden parecerles irreales e incomprensibles, y puede que no las tomen en serio. Sin embargo, todas estas palabras se cumplirán y ocurrirán en un instante. El reino de los cielos está muy cerca. ¿No deberíamos prepararnos para el reino de los cielos y esperar la llegada de nuestro Padre Celestial arrepintiéndonos? Ahora vayamos a Salmos capítulo 7 para ver qué sucede si no estamos en un estado de arrepentimiento, cuando Dios dice, arrepiéntete, apártate de todos tus pecados. Veamos Salmos capítulo 7, versículo 12. En Salmos capítulo 7, versículo 12 dice, si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. La Biblia dice que si una persona no se arrepiente, Dios afilará su espada. Somos pecadores que ya cometimos pecados imperdonables en el cielo y fuimos arrojados a la tierra. Si aquellos que fueron expulsados a esta tierra después de cometer pecados imperdonables continúan cometiendo pecados y viviendo una vida pecaminosa de rebelión en esta tierra, no hay otro medio para que sean redimidos. La tierra, la ciudad de refugio espiritual, es el último lugar donde podemos arrepentirnos. Ya que Dios nos ha puesto aquí en esta tierra para que vivamos una vida de arrepentimiento, si no nos arrepentimos, Dios afilará su espada. No habrá otra oportunidad después de eso. Solo existe el castigo por los pecados que espera a los que no se arrepienten. Dolor, desesperación, gritos y sufrimiento en el lago de fuego que arde por los siglos de los siglos. Para perdonar nuestros pecados, Dios mismo vino a esta tierra, sufrió el sacrificio de la cruz y fue ridiculizado por la gente.
Soportó el dolor de ser colgado en la cruz y el dolor de ser atravesado con una lanza. Nos dio a nosotros, sus hijos, la última oportunidad. Sin embargo, si nos apartamos de la gracia de Dios y abandonamos las bendiciones que nos han sido concedidas, ¿serían felices nuestras vidas? ¿Puede ese tipo de vida ser realmente feliz? No debemos cometer tales actos insensatos, porque no soportamos el dolor momentáneo con paciencia, lo que nos llevaría a no participar en el banquete de la gloria, el banquete de la paz eterna que Dios ha preparado para nosotros. El significado de la trompeta hoy es el arrepentimiento. Hoy es la fiesta de las trompetas, cuando tocamos la trompeta para decir arrepentíos. A través de esta fiesta de las trompetas, Dios ha proclamado la verdad del arrepentimiento en esta tierra, para que todos los pueblos del mundo entero puedan arrepentirse junto con nosotros. Continuemos con las palabras escritas en el libro de Lucas, capítulo 5. Vayamos a Lucas, capítulo 5, versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Todas las personas que viven en la tierra son pecadoras, salvo Dios en la carne. Todos somos pecadores. Así, Dios vino a llamar a los pecadores y a conducirlos al arrepentimiento. Por eso Dios vino a esta tierra. Sin embargo, si rechazamos la última gracia de Dios, no la aceptamos o la abandonamos, no hay otra forma de salvarse. Teniendo en cuenta que esta es la última gracia de Dios para ustedes y para mí, vivamos juntos una vida de arrepentimiento en esta tierra de acuerdo con la santa voluntad de Dios. Reflexionemos sobre nosotros mismos, refresquemos nuestra mentalidad, nuestra esperanza en el cielo y nuestra profunda fe en Dios. Haciéndolo, les pido que se esfuercen más con todo su corazón hacia el eterno reino de los cielos. Entonces, veamos a través de Marcos capítulo 1 que la verdad que Dios trajo a la tierra para llevarnos al arrepentimiento fue la verdad del nuevo pacto. Vayamos a Marcos capítulo 1, versículo 15. En Marcos capítulo 1, versículo 15 dice: diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué tipo de acciones deben realizar los que se arrepienten? Deben creer y obedecer el Evangelio. Según Colosenses capítulo 1 y 2 de Corintios capítulo 3, ¿qué es el Evangelio? Es el nuevo pacto. Todos los que se han arrepentido deben aceptar el nuevo pacto. Nuestros pecados no son perdonados porque hagamos algo justo. El perdón de pecados es la promesa de Dios contenida en el nuevo pacto. Dios dice, quitaré todos tus pecados, te perdonaré todos tus pecados. Estamos sin pecado, no porque seamos inocentes, sino porque hemos recibido la promesa que Dios nos ha dado. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos y creer en el Evangelio. ¿Cuál es la prueba viva de que nos hemos arrepentido? Es creer en el Evangelio y andar en el camino del Evangelio, es decir, creer en el nuevo pacto y tener fe para andar en los caminos del nuevo pacto. El Padre Celestial y la Madre Celestial nos llevan al eterno reino de los cielos, no porque estemos libres de pecado. Aunque seamos pecadores, Dios cumple todo a los que creen en el pacto de Dios tal como es, lo obedecen tal como es, y viven una vida de gracia en el nuevo pacto según su promesa, es decir, el perdón de los pecados, no llevando una vida mundana ni secular. Dios incluso nos permite vivir una vida de arrepentimiento. Vayamos a Hebreos capítulo 8. Confirmemos a través de Hebreos capítulo 8 que la promesa de Dios de perdonar todos nuestros pecados cometidos en el pasado está contenida en el nuevo pacto.
Veamos Hebreos capítulo 8, versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, el primer pacto es el antiguo pacto, es decir, la ley de Moisés. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. El segundo pacto es el nuevo pacto. No se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, «He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto». En Marcos capítulo 1 Dios dice, «Arrepentíos y creed en el Evangelio». La razón por la que Dios vino a esta tierra en la carne es para llevar a los pecadores al arrepentimiento. Y una de las cosas más grandes que hizo cuando vino a esta tierra fue establecer la verdad del nuevo pacto. Así, Él dice en el versículo 8, «Estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto». El versículo 9 dice, «No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y será ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, «Conoce al Señor». Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y, ¿qué hará Dios? Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Cómo hizo esta promesa? Él hizo esta promesa a través del nuevo pacto. Dios reconoce a las personas que permanecen en la verdad del nuevo pacto y siempre obedecen la verdad del nuevo pacto, como aquellos que se han arrepentido verdaderamente. Por lo tanto, cuando guardamos el nuevo pacto, somos reconocidos como aquellos que se han arrepentido verdaderamente. No debemos pensar, aunque hayamos guardado el nuevo pacto durante 1 año, 2 años o 3 años, no ha habido nada especial. Todos ustedes deben permanecer en este nuevo pacto hasta el día en que Dios venga. Ahora, permanecemos en el pacto que Dios hizo, es decir, el nuevo pacto. Sobre los pecados de los que están en el nuevo pacto, Dios dice, «No me acordaré más de tus pecados, no los tendré en cuenta». De este modo, Dios nos conduce al eterno reino de los cielos. Por esto, el apóstol Pablo dijo, «Estas personas son verdaderamente dichosas. Estas son las personas que se han arrepentido de verdad». Escribió en Romanos capítulo 4, «Estas personas son las que verdaderamente están en condiciones de ser glorificadas por Dios». Veamos Romanos capítulo 4, versículo 7. En el capítulo 4, versículo 7 dice, diciendo, «Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos». ¿Cómo prometió Dios reconocer a los que ya no tienen pecados? A través del nuevo pacto. Por eso dijo, «Arrepentíos y creed en el Evangelio». Los que se han arrepentido son los que creen en el Evangelio y permanecen en él. Diciendo, «Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos». El versículo 8 dice, «Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado». Digamos que 2 personas han cometido el mismo pecado. Una persona se arrepiente. Por otro lado, la otra persona no se ha arrepentido, sino que se entrega aún más a su naturaleza pecaminosa. Cuando el juez mira el caso de estas 2 personas, abriría el camino de la salvación al que se arrepintió de verdad. Pero puede decretar más acusaciones de pecados al otro, que sigue siendo obstinado incluso en la sala del tribunal. Aquí está escrito
Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. La promesa de que Él nunca contará con nuestros pecados está contenida en el nuevo pacto. Recuerden que esta promesa está contenida en el pacto llamado el Nuevo Pacto. Hoy es la fiesta de las trompetas del Nuevo Pacto. Para las personas del mundo que están fuera del pacto, este día es irrelevante. Sin embargo, para los que están en el Nuevo Pacto, esta fiesta es realmente preciosa. Si los pecados que cometimos en el cielo son expuestos y reconocidos, nunca podremos volver al reino de los cielos. Por eso en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús estableció el nuevo pacto, dijo claramente: lo hago por vosotros. Vayamos a Lucas capítulo 22, versículo 19. El versículo 19 dice: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa, ¿qué es esta copa? Es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto es el Evangelio, que, ¿por quién se derrama? Por vosotros se derrama. Si los pecadores llevan sus pecados cometidos en el cielo sin ser perdonados de ellos, no hay manera de que estos pecadores regresen al reino de los cielos. Sin embargo, como leímos antes en Romanos capítulo 4, Dios cubrió sus pecados. A pesar de que son pecadores, Dios los reconoció como libres de pecado, al tener en cuenta que estos fueron cometidos involuntariamente. Debemos recordar, una vez más, que para este propósito, Dios estableció el nuevo pacto en esta tierra. Las fiestas solemnes del nuevo pacto son las siguientes: Día de reposo, Pascua, Fiesta de los panes sin levadura, Día de resurrección, Día de ascensión, Día de Pentecostés, Fiesta de las trompetas, Día de expiación y Fiesta de los tabernáculos. No solo están las reglas de las fiestas, sino también las siguientes enseñanzas. Amaos los unos a los otros en el nuevo pacto. Predicad el Evangelio con diligencia. Y servíos los unos a los otros en Dios. Sigamos estas enseñanzas sin descuidar ni una sola. Sigamos todas las enseñanzas dadas por el Padre y la Madre hasta el final, para que podamos entrar en el eterno reino de los cielos. Aquí está escrito: por vosotros se derrama. ¿No dijo también Jesús: es el nuevo pacto en mi sangre? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Cuando miramos Lucas capítulo 22, versículo 20 y Mateo capítulo 26, ¿qué significa cuando Él dice el nuevo pacto en mi sangre? Yo establecí el nuevo pacto mediante mi sacrificio. Dios murió en la cruz y se sacrificó por nosotros. Se convirtió en el sacrificio para el holocausto continuo y también la ofrenda por el pecado en el Antiguo Testamento. Se convirtió en el sacrificio para las fiestas y el día de reposo. A través de innumerables sacrificios se estableció el nuevo pacto. Por lo tanto, cuando pensamos en el nuevo pacto, no debemos pensar que guardar el culto una vez en el día de reposo es el nuevo pacto, o guardar el culto una vez en la fiesta solemne es el nuevo pacto. A través de la expresión «lo he establecido con mi sangre», debemos recordar siempre el sufrimiento que hizo Dios para liberarnos y salvarnos. El nuevo pacto no se hizo de la nada. Si el nuevo pacto se establece solo con palabras, este es el nuevo pacto, el valor del nuevo pacto puede ser insignificante. Sin embargo, Él cargó con todos nuestros pecados en lugar de nosotros y dijo: este nuevo pacto se establece a través de mi sacrificio. Las reglas del nuevo pacto se establecieron mediante el sacrificio del Padre y el sacrificio de la Madre. No solo se hizo, sino que se estableció a costa de la vida de Dios. Hermanos, no solo estamos celebrando la fiesta de las trompetas, porque es el primer día del séptimo mes según el calendario sagrado.
Cada culto contiene los sacrificios de Dios. Como hemos recibido el amor de Dios a través de su gran sacrificio, hemos sido liberados de nuestros pecados. Ahora podemos volver a nuestro hogar eterno, el reino de los cielos. Recordando al Padre Celestial y a la Madre Celestial que nos han concedido esta clase de gracia, les pido que sigan viviendo una vida de gracia y arrepentimiento cada día, dándoles gratitud y gloria hasta el final. Por supuesto, hay muchas clases de aflicciones, sufrimientos y tentaciones pecaminosas en este mundo. No es fácil soportar este mundo y recorrer este camino en el nuevo pacto hasta el final. No es una tarea fácil, pero es el camino que debemos tomar. Pidiéndoles a todos ustedes que sean los hijos de Sión, que dan gloria a Dios guardando este camino hasta el final, quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.